Buenos días a todos. Permitidme que empiece compartiendo alguna impresión personal. Una de las obras que más he disfrutado en los últimos tiempos fue Centro Europa. He tenido ocasión de comentárselo a Vicente. Disfruté mucho el carácter juguetón y poliédrico, polifacético de la historia y de esa narrativa que como creación artística y literaria permite la recreación del espíritu. Tengo la impresión de que desde el título, no sé si equivocada, de que desde el título Vicente apunta a algo de eso, de esa circularidad que como en el texto de Heller, en la historia de Heller, los personajes necesitan a alguien que esté fuera de la prisión para poder realizar el plan de escape que urden. Y bueno, que en general en la narración y en la lectura hay esa interdependencia también, ¿no? De que quienes estamos fuera del texto somos pretexto para los personajes, ¿no? Y nos necesitamos mutuamente. En cualquier caso, bueno, os queremos dar la bienvenida. Por supuesto, a Vicente, las gracias por pensar en Luces para esta presentación. A Felipe, huelga darte las gracias por venir, porque vivo aquí en esta... Casi no pasa un día sin que estés aquí. Y a todos vosotros, por supuesto, por venir a este encuentro con Vicente, en el que también se recrea el texto, nos recreamos vosotros y se recrea este mismo espacio, ¿no? Muchas gracias y que pasen un estupendo rato. Me toca hablar a mí, ¿no? Me toca hablar a mí. Vale. Voy a hacer esto como Julio Iglesias y me voy a quitar el... Bueno, buenos días a todos. En la parte que me toca, o casi buenas tardes, ya es casi la hora de la cerveza. Yo no sé si todas las personas que están aquí esta mañana vienen por el libro, Vicente, ¿verdad? O porque se han equivocado y pensaban que hay después un acto y han venido a coger sitio, o si piensan que vamos a dar de comer o de beber, ya anticipo que no, ¿vale? Y luego está la posibilidad cierta, que yo creo que es la más certera, de que vengan por dos cosas, por el libro y por ti, o por ti y por el libro. Y además, viendo la gente que hay, me alegra aún más la renuncia expresa que he hecho a hacer algo que en las presentaciones es como muy habitual, que es que el presentador prepara un texto donde hay una cierta interpretación o un cierto ejercicio crítico sobre el libro que trata de entreverar en un ejercicio de pirotecnia, de brillantez, para que el presentador quede incluso mejor que el autor, que es una cosa como muy habitual en las presentaciones. Yo he renunciado a eso, primero porque me parece muy complicado y dentro de que yo habitualmente o parece que nunca hablo en serio, en realidad nunca hablo en broma, renuncio a eso primero porque me parece bastante complicado que yo pueda generar voy a utilizar por primera vez y lo anoto la palabra artefacto esta mañana, ¿vale? Me parece complicado que yo pueda generar un artefacto crítico hablando de Circular 22 que pueda estar a la altura de Circular 22 o pueda estar a la altura de tu escritura. En mi opinión, y para no ser como muy categórico, creo que eres uno de los críticos más importantes de este país. Creo que tu manera de escribir y de afrontar la escritura es modélica en la mayor parte de sentidos que a uno se le ocurra, y me parecía no solamente un riesgo innecesario, sino me parecía casi una descortesía que yo pudiese ponerme a generar un texto para leer durante 15, 20 minutos, empatar un poco
para que se vea que lo he leído profundamente y además que tengo muchísimas lecturas y tal, porque en realidad no me interesa eso de este libro. Me interesa primero darte las gracias por colocarme en esta posición, porque, bueno, con independencia de que, como ha dicho antes Federico, ya no solo Centro Europa, sino la mayor parte de tu obra, y mira que escribe, ¿eh? O sea, es que es una cosa, y mira que escribe este tío, y además esos títulos que le ponen, ¿no? Miasmas contemporáneas en la fractalidad del no sé qué, o sea, eso ni en Dialnet se lo están tragando ya. O sea, la escritura académica te está devorando desde las notas al pie de página. Pero dentro de toda esa, de esa admiración por tu construcción crítica y por tu construcción literaria, a mí esto me genera, o sea, me ha colocado dentro de un espacio afectivo que me parece como mucho más interesante. Me parece un privilegio que me permita colocarme aquí y delante de gente a la que además respeto y admiro mucho, me atreva a tratar de hacer no el ridículo, porque ya lo he hecho muchas veces en mi vida, ya como que me da un poco igual, pero sí tratar de mantener contigo un diálogo sobre las cuestiones que a mí me han interesado más de la cultura. Por eso renuncio a toda esa parte de, ¿vale?, a decir que el libro es de, voy a decir como George Bush, o no, como Reagan, ¿no? Lean mis labios, no voy a subir los impuestos para subirlo inmediatamente. He renunciado a todo eso, pero ahora diré que el libro creo que tiene se inserta en una suerte de estirpe cervantina, que has utilizado un montón de trucos como muy habituales, ¿no? Como la editora crítica encontrada en una botella y este tipo de cosas y demás. A mí lo que me interesa del libro es lo que el libro, y creo que Fernando lo apuntaba por eso le he dicho que creo que debería estar ahí, Fernando Jiménez, debería estar él aquí, en una entrada de Facebook, y con esto ya hacemos lo mismo que tú haces, de meter la realidad dentro del texto, en una entrada de Facebook donde él hablaba de esa circularidad que a él le generaba la propia lectura de Circular 22 ahora, después de haber leído los circulares anteriores y después de haber deambulado dentro del propio deambular del libro, haber deambulado una determinada cartografía. Me interesa mucho todo eso que me has obligado a hacer. Y las preguntas que me has generado respecto a cuál es en realidad tu proyecto de escritura, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque uno trata de, y el libro también creo que trata de eso, uno trata a veces de imitar, a veces no, trata de imitar a los que admira, utiliza modelos ajenos para ensayar, para apropiárselos y al final para venderlos, ya que estamos en una librería, venderlos como propios. Me parece que la literatura tiene que ver mucho con construir esa conversación alrededor del precedente, de las tradiciones, de las relecturas, de lo que tú haces con el texto, de respetar el texto y reinterpretar, reescribir cuáles son los límites de todo esto. Creo que lo que me interesa del libro es conocer exactamente cuál de los, digamos, dos proyectos de escritura aparentes que tú pareces manejar es el auténtico. Yo realizaré algunas afirmaciones y sobre eso, si quieres, incluso te las puedo explicar, ¿no? O te las puedo aclarar, pero yo creo que no va a hacer falta. Yo creo que Circular 22 es un libro... tú dices que es un libro mundo. Yo con esa afirmación, bueno, alguien dice dentro del libro que es un libro mundo. Yo con esa afirmación no estoy de acuerdo. Yo creo que es un libro de humor, creo que es un libro de amor, creo que ha podido ser en algún momento un libro hospital, no solamente porque haya textos de crítica hospitalaria y demás, creo que en algún momento ha podido ser un libro hospital. Y la duda esencial que tengo es saber si un empeño sostenido como el que tú has planteado con Circular 22 es en realidad tu proyecto de escritura y el resto de tu escritura se ha dedicado a acompañar esto, porque esa tenacidad, que incluso puede que no sea buscada, pero esa tenacidad en cartografiarte, en cartografiar tu escritura y en cartografiar lo que rodea a los múltiples autores y narradores que aparecen ahí, autores de todo tipo y pelaje,
creo que bien pudiera tomarse como tu auténtico proyecto de escritura. Y el resto, Centro Europa, en fin, el señor Cabeza, que acaba también siendo incluido en las citaciones, etcétera, todo ese juego, creo que todo eso forma parte también del propio Circular 22 y que son simplemente, ahora lo llaman spin-off, ¿no? Los modernos que habláis de las series y tal, creo que son piezas gordas que se han escapado de aquí, porque claro, esto si no, no se lo podías vender tú a Galaxia Gutenberg. Quiero decir que el proyecto hubieras tenido que venderlo en una caja y con una carretilla de mano, y eso es para editoriales más complicado. Pero, insisto, creo que Circular 22 es un libro de amor, y no sé si te parece que es un libro de amor, y si quieres saber por qué, lo hablamos. Creo que es un libro también de humor, y creo que en algunos casos ha hecho esa función de libro hospital para rescatar determinadas escrituras o determinadas ideas acerca de la escritura. Bueno, pues... ¿Tengo que tocar algo aquí? Nada, ¿no? Bueno, pues ahora le respondo. Felipe, pero antes, por supuesto, quiero agradecer a Librería Luz la acogida, la hospitalidad que siempre me deparan aquí. Y bueno, de verdad, todos los que estáis aquí, es un número gratamente sorprendente para mí, pues os agradezco de corazón la presencia. Además, se vuelve todo un poco afectivo porque uno de los primeros presentadores del primer circular, Guillermo Busubí, está aquí, por lo cual también hay un círculo que se recupera. Y la verdad es que me siento muy en casa, ¿no? A pesar de que se supone que está, no es mi ciudad natal, pero poco a poco lo está haciendo, está comenzando a hacerlo, y estoy muy contento de verlo. Bueno, a ver, es complicado para mí hablar del libro, porque como habla uno de 25 años de su vida, de su trabajo, y cómo se resume algo, cada vez que me dicen que lo resuma, que lo defina, me ponen en un compromiso, porque la verdad es que siempre me voy a dejar no solo muchas cosas fuera, sino quizás lo más importante. La verdad es que quiero hacer qué es lo más importante, porque creo que todavía no me he despegado del libro lo suficiente. No sé si voy a poder hacerlo. No sé, puedo estar de acuerdo contigo en que el proyecto circular, digamos así, es como la parte central de mi proyecto de escritura. Eso es algo obvio. Creo que por varios motivos, no solamente por el tamaño, por los 25 años de escritura constante, sino efectivamente por cómo el libro, como bien has visto, va recuperando personajes, motivos, historias de libros míos anteriores que se engarzan ahí. Los que más conocen mi obra lo verán con más nitidez, porque se recuperan prácticamente hilos de casi todos los libros de creación que he publicado. Y bueno, además por reconocer a algún personaje de Centro Europa o África Cabeza de Vaca, que está por aquí disfrazado de manera gamberra entre las citas. Y sí, lo único que pasa es que cada libro lo consigo de una manera diferente. Es decir, Centro Europa no tiene que ver nada con esto, tampoco Fred, tampoco Chrome, tampoco mis libros de poemas. Pueden tener elementos en común, porque bueno, la persona que los ha escrito es la misma. Pero creo que hay una sustancial diferencia, quizá por esa tenacidad de la que tú hablas. Cuando dices que es un libro de humor, de amor y hospital, la verdad que me sorprende y sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Ya lo jodido. Creo que es un libro en el que hay, bueno, que hay algunas piezas de manera divertidas. Primero porque está mi naturaleza y segundo porque creo que no se debe dejar esa importante parte de la realidad fuera del libro. De hecho, creo que hay que intentar tenerla más presente. Creo que sí, que es un libro de amor, de amor en un sentido quizá filosófico, ¿no? También de empatía por lo humano, de proximidad al sufrimiento ajeno. Creo que esa es una dimensión en la que he trabajado mucho aquí. Y bueno, lo de la idea del hospital como lugar de curación, de sanación de actitudes poéticas, de autores que a lo mejor no están heridos o que están en un segundo plano, ¿no? Curarlos y rescatarlos para la contemporaneidad también me parece interesante, no lo había pensado y te agradezco la mirada.
Y bueno, lo del libro mundo, el que no está de acuerdo, es un término que la editora Mónica Soboleska utiliza, que, bueno, a mí me resulta querido porque sí que he intentado hacer un libro que no sea puramente español, puramente andaluz, puramente madrileño, sino que tenga también la mirada abierta hacia otras culturas, hacia otras lenguas, hacia otras realidades, muchas veces inventadas, porque hay piezas que están en Asia y yo nunca he estado todavía, por desgracia, en Asia. Y por tanto hay mucha imaginación en los libros, casi todo es pura imaginación en él. Incluso aquello que parece más autobiográfico está cargado de falsedad o de manipulación deliberada. Y creo que hay un intento de universalizar la escritura. Es obvio que, claro, que la parte madrileña, la parte española pesa mucho porque le dediqué solo a ella, pues, no sé, pues, básicamente 20 años. Y ha sido en los últimos cuando se ha ampliado el objeto del libro. Pero bueno, como digo, me parece que es un libro difícil de resumir de un plumazo, y yo no puedo hacerlo, y me cuesta mucho en las entrevistas ser sintético, ser preciso. Es que en realidad siempre, bueno, lo acabo diciendo, ¿no? El libro tiene 450 piezas y yo creo que cada una dice varias cosas. Entonces es muy difícil resumir de un plumazo todo eso. No, a mí que me parece absolutamente imposible que alguien te pregunte cuál era el argumento del libro. Lo que denota es que no ha abierto el libro. O sea, me parece que es imposible entender que todo esto tenga... A ver, si hay un hilo. Todo el intento... Obviamente el texto lo conoce, que es El territorio de la ciencia, ¿no? De Borges, ¿no? El empeño de los cartógrafos en construir un mapa del imperio que acaba siendo exactamente igual del imperio, y el empeño es tan loco como heroico que acaba siendo abandonado y acaban las alimañas un poco circulando por la ruina, ¿no? Y al decir tú ahora que, digamos, el empeño mayor, o el empeño más largo, tampoco diría yo que mayor, pero sí, desde luego el más largo, ha sido la construcción de la cartografía madrileña, me he vuelto a acordar de ese texto. Y ya aprovecho y te lo pregunto, es decir, ha habido una parte en la escritura que ha sido pura planificación, con el callejero y demás, y ha habido una parte de la escritura donde ya tú no controlas la propia deriva de quien circula por ahí. Hay una parte de control y de descontrol en la escritura, o dejar de todas maneras que quien sea de los muchos que están ahí acaben derivando y acaben caminando y acaben buscando sus propios modos expresivos, el diario, los poemas hechos con citas ajenas, la propia narración que generan todas las citas si yo las colocase una detrás de otra. ¿Cómo sí, a ver, al principio, en su primera versión nació muy planificado porque la planificación era la propia ciudad de Madrid. Por eso el libro no tiene índice, tiene callejero. Entonces, yo lo he contado varias veces. En 1994 hago un viaje a Madrid y mientras estoy, no sé si en un taxi o en un autobús, me pregunto si se podría escribir toda la ciudad, calle por calle, plaza por plaza, avenida por avenida, ubicar ahí unos personajes en cada lugar, crearles una historia. O sea, no reflejar la ciudad, no hacer una reconstrucción realista de Madrid, o sea, no me interesaba para nada, sino darle vida, ¿no? O sea, utilizar Madrid como un espacio que permitiría, ¿no? Que una idea un poco platónica, ahora que lo pienso, un poco de San Agustín, ¿no? Crear la civitate literaria, ¿no? La civitate dei, pues la ciudad literaria, que sería una especie de, pues eso, de reconstrucción ficticia, fabuladora, funcional, de una ciudad completa, tomando Madrid como modelo. Entonces, pues me compré un mapa de Madrid y empecé a escribir. A partir de 1997, el otro día descubrí pude recuperar la caja donde guardo todas las fichas con las que empecé a escribir. Entonces me compré unas fichas porque quería que esas fichas, lo que daba Laura el otro día en la entrevista de Radio Nacional, quería que esas fichas fueran la métrica del libro. Es decir,
bueno, en realidad son unas fichas, perdona que te... Sí, no, cógelas. Muy parecidas a esta, un poquito más pequeñas. Las locuras son contagiosas. Sí, me llama la atención. Eran también rayadas como estas, eran muy parecidas, pero un poquito más pequeñas. Y entonces me dije, ninguna calle, ninguna plaza puede superar el espacio de esta ficha por las dos caras, ¿no? Que fuera como una métrica para no superar cierto tamaño, porque me imaginaba que, claro, tiene muchas calles y iba a ser un libro bastante extenso. Y bueno, entonces al principio estaba, claro, muy planificado, tenía el plano lo tenía delante, y de hecho, conforme iba escribiendo, iba subrayando en amarillo las calles y las plazas, los espacios que iba escribiendo. Y bueno, pues al principio fue así. Lo que pasa es que luego los libros, como tú sabes, que los haces, van adquiriendo su propia personalidad, se te acaban emancipando, y luego había un proceso que es de cómo iba yo escribiendo las piezas que también se me acababa imponiendo y acababa tomando también el control sobre mí. Y era esta idea de, como decía Paul Valéry, estar uno siempre disponible. O sea, la disponibilidad para la escritura, estar siempre alerta, estar siempre pendiente. Pierre Michon, el escritor francés, un auténtico virtuoso, dice que para él la vida es esperar el texto. Esperar que le llegue el texto para escribir. Eso es su vida, eso consiste. Habrá gente que diga, pues vaya vida, pues a mí me parece algo precioso, me parece maravillosa la idea de expresarlo, porque es algo que comparto. Y yo he estado 25 años receptivo, he estado 25 años alerta, pendiente para escribir este libro. Os voy a contar algo real que sucedió ayer. Ayer estaba entrenando, estaba haciendo deporte. Esta parte es ficticia. No. Estaba entrenando, estaba haciendo deporte. Vicente no ha hecho deporte desde que empezó a escribir Circular 22 y lo puedo garantizar 100%. Claro, es verdad. Esto, sin que sirva de precedente, es verdad. Estaba entrenando y lo estaba haciendo ahí en repeticiones, muy pendiente de lo que se decía, pero la puerta de la calle estaba abierta y al otro lado aparca una señora en su coche. Y sin salir del coche se tiró toda la hora dentro del coche, llamando por teléfono, a veces a gritos. Y parte de las llamadas las hacía llorando, paraba, se calmaba, se limpiaba las lágrimas y luego hacía otras llamadas. Yo no escuchaba nada porque el coche estaba cerrado. Y otras llamadas se reía. Y luego volvía a llamar a quien fuera y volvía a llorar. Y así se tiró toda la hora mientras yo estaba entrenando. Entonces, claro, si yo tuviera todavía este libro abierto, si no hubiera terminado, inmediatamente hubiera llegado a casa y con ese punto de partida hubiera dicho, a ver, ¿qué vida puede explicar, o qué situación vital, mejor dicho, puede explicar que una mujer durante una hora llora y ríe compulsiva y alternativamente durante esta hora? Y me hubiera obligado a escribir la vida de esa señora. Así he estado 25 años, haciendo justamente eso. Es decir, observando, percibiendo, robando de oído, siendo ladrón de ojo, porque hay a veces utilizando una grabadora, a veces utilizando la cámara del móvil. Y muchas de las piezas están escritas así, en tiempo real, o justo después de que algo sucediera, forzándome para eso que había ocurrido, sacarlo de la realidad y construir ficcionalmente posibilidades, personajes, etc. Entonces, claro, cuando tú permites que un libro tome de esa manera el control de tu propia vida y de tu propia percepción, acaban sucediendo cosas que están fuera de tus posibilidades y se acaban abriendo abanicos inesperados. Entonces, claro, pues, al irme al extranjero, al irme a vivir a Estados Unidos primero, luego a Marruecos, todo eso enriquece tu experiencia y te genera nuevas posibilidades de escritura que van haciendo que el libro pues, vaya como casi creciendo por su cuenta. En algún momento digo que yo al libro le he dado una educación, pero que el libro acaba madurando. Y esa bibliomates, esos poemas que están hechos con versos de otros, es su lenguaje, el modo en que el libro ha acabado adquiriendo habla, ¿no? Habla propia y pensamiento propio y se expresa a través de él. En la citación es como muy frecuente esta idea, en la propia disposición del libro y la propia disposición tipográfica, en los avisos que realiza. El centro está vacío, el centro de esa ciudad está vacío y toda la vida, que tampoco es que sea como para tirar cohetes, está en las afueras. Y cuando hablo, quiero decir que no sé, supongo que no lo haya visto, pero lo muestro yo. Es decir, yo lo tengo además marcado, a mí me gusta ir cogiéndole la esquina a los libros, cada uno tiene su manía para reventarlo, y este es el centro de circular, ¿vale? Lo pongo así
para que se vea. Ese es el centro del circular y aparece avisado. Está usted en el centro. Y está vacío. Bueno, está vacío. Está aparentemente vacío. Hay una citación de Kafka y luego hay una afirmación sobre una definición de la literatura. ¿La afuera está lo interesante? Sí, en las afueras, tal como yo lo muy bien, acabé, Pablo. Exactamente, sí, me vino muy bien a la cita de Pablo por eso. O sea, a ver, durante el principio de la escritura del libro, yo estaba empezando a hacer una investigación que luego derivaría en mi tesis doctoral. Es una investigación sobre el sujeto contemporáneo. Entonces, me leí muchos libros de filosofía, de antropología, de sociología, de psicología sobre la subjetividad del sujeto, la persona, etc. Entonces, bueno, pues de aquellas lecturas me vino a la cabeza la idea de que el centro del individuo está vacío. Y son las afueras, es decir, los demás, la sociedad, etcétera, lo que va llenando, va permeando de una manera muy cierta. Y nosotros lo único que tenemos es, en cierta manera, un poco del control del relato. Es decir, es como si nuestra piel fuera una especie de tamiz, de cedazo, de filtro, y nosotros solo pudiéramos decidir el tamaño de los orificios y el modo en que van entrando por él las cosas, las personas, las ideas, los afectos, las emociones, etc. Entonces el centro está vacío, pero se va llenando. Lo vamos llenando nosotros y yo sostengo en mi libro de ensayo, El sujeto boscoso, sostengo que lo hacemos a base de ficciones en realidad, porque nos construimos una personalidad de un modo muy similar a como nosotros construimos los libros, que son también llenar caracteres y crear psicología. Entonces, esa idea de un centro vacío y de unas afueras llenas, también, bueno, tiene varias, no solamente esta, digamos, psicológica o subjetiva, tiene otras dimensiones también, tiene una sociopolítica también, de que la vida está en el extrarradio, no hay donde suceden las cosas. El urbanismo de Málaga te ha dado la razón. El centro está vacío. Sí. Y está, toda la vida acaba estando en las afueras o va a acabar estando en las afueras. Algo de eso también hay. Algo de esa represión, de hecho, se incluye un par de informes ficticios de gerencias de urbanismo, también está camina en ese sentido, porque es un proceso que sacude a muchísimas ciudades, no solamente a Málaga, ¿no? Es una cuestión bastante frecuente y muy estudiada por los sociólogos. En fin, hay varias dimensiones de esa idea de un centro vacío, que lo que no necesariamente debe entenderse en un mal sentido, porque está la posibilidad de ir llenándolo bien, ¿no? Si estuviera lleno ya desde el principio, a lo mejor estaba mal rellenado. Entonces yo lo veo como algo positivo, una potencialidad que se puede desarrollar. Y literariamente, claro, me daba mucho juego esa idea del centro que se va rellenando y de mantener unas afueras muy vivas, muy calidoscópicas, muy coloridas. Incluso creo que Fernando Romero, el diseñador de la maravillosa cubierta del libro, creo que ha entendido muy bien. Yo he tratado de hacer, al final esto es también un ejercicio de memoria. Es una memoria de toda esa escritura. Y yo he hecho memoria. Yo recuerdo, que lo mismo tú te acordarás y lo mismo no, de habernos conocido en Córdoba, de Hola que hay, con Reche Cala, una vez que estaba allí Abraham Grajera, que fue una lectura de poemas que no sé qué, y en el sitio donde estábamos tomando copas, estabas tú y un grupo de gente, de esa gente subversiva que había en Córdoba en un determinado momento. Y luego tú, o el personaje que construye Circular, el autor personaje, habla de oposiciones, habla de... y yo me hice esa pregunta, ¿no? Me he hecho esa pregunta. Esto no es un libro de opositor. ¿Qué pasa si Vicente Luis Mora acaba sacando, en ese viaje en taxi, acaba sacando las oposiciones? Esto es un what if, ¿vale? Porque el libro está lleno de esos what if. Sí. ¿Qué pasa, no? Es decir, ¿qué ocurre si de pronto Vicente Luis Mora acaba sacando las oposiciones y entonces cómo se llega a ese pseudodiario final, ¿no? No sé si lo pronuncio bien. Es decir, ¿cómo llegas
¿Cómo no se llega? ¿O cómo sí se llega? ¿Qué ocurre ahí? A ver, todo es hipotético, es muy difícil saber qué hubiera ocurrido. Pero como ejercicio ficcional me parece muy interesante porque podría... Lo he está ahí dentro también. Lo he pensado alguna vez. Yo creo que si hubiera aprobado las posiciones, creo que se hubiera ganado un juez, creo que probo y creo que imparcial y creo que hubiera sido buen juez, como hay tantos buenos jueces. Pero creo que ha sido una suerte para mí que eso no ocurra. Porque si eso hubiera ocurrido, a pesar hubiera tenido mucho menos tiempo para escribir. O sea, que hubiera sido menos escritor en ese sentido. En segundo lugar, creo que me hubiera rondado el peligro de acabar siendo un autor esteticista como Juan Perucho o como Néstor Luján. No pongo estos ejemplos por casualidad, lo pongo porque eran jueces de profesión. Y hubieras acabado comiendo como Luján. No sé si haber sido funcionario desde tan joven y sobre todo, más que eso, el hecho de la inmovilidad, de no haber viajado como he viajado, de no haberme movido como me he movido, de no haber cambiado de trabajo tantas veces, hasta 4, como lo he hecho, pues creo que hubiera dado una persona menos rica, menos enriquecida por la vida, por las circunstancias laborales, profesionales y afectivas también. Creo que hubiera sido una persona mucho menos culta, hubiera sido quizá más erudito y en consecuencia menos culto y seguramente menos inteligente. Y creo que hubiera sido otro escritor quizá, yo creo que menos interesante, por lo menos para mí. Y creo que hubiera sido un escritor más adolcenado y la verdad es que yo creo que me alegro de no haber aprobado las posiciones, porque estoy muy contento de cómo va la vida ahora, no me gustaría ponerme en cómo estaría la otra vida de ese universo paralelo. Yo agradezco también que no te la hayas sacado porque ya conozco unos pocos de jueces probos, imparciales y tal, y casi ninguno me acaba de convencer. Te voy a dar otra cita, ¿vale? Porque antes de preguntarte si de verdad la historia de la chica del coche no va a acabar dentro de alguna de esas fichas, para ver si crees que también está dentro de ese aparato de citación que es uno de los relatos de Círculo de Hundido. Mucha gente piensa que el escritor escapa escribiendo, pero en realidad se atrapa intensamente. Fija la realidad hurtándole el amparo del olvido. Esto es de un libro también que comparte un poco esa misma mirada que tú planteas, que es La condición despistada de Jesús García. ¿Has tratado de evitar que el olvido pasase por todas esas veces en que tú te has colocado o que el autor se coloca en ese callejero? ¿Has tratado de evitar que el olvido llegase sobre todo eso y por eso has mantenido eso? Esto es una especie de pelea para evitar que determinadas cosas se vayan para siempre. ¿Necesitas que no se vayan para siempre? Sí, pero no tanto desde un punto de vista psicológico, porque las que me interesan imagino que permanecerán y tampoco tiene el mayor interés para los demás. Lo que sí quería era que ciertas cosas no se olvidaran, pero sobre todo ciertos modos de sentir, ciertos modos de mirar, ciertas formas de realidad que se han ido sucediendo durante estos 25 años y que me parece bonito que perduren, o que duren por lo menos. Hablando con Fernando precisamente sobre este tema, en el libro se reflexiona mucho sobre los derechos de los textos. Te iba a preguntar por eso. Claro, como jurista me alegra que me hagas esa respuesta. Sabía que te podía interesar. Esos derechos de los textos también, porque te los hablaremos si quieres, encuentran su correlato en los derechos de los primeros lectores, de aquellos lectores que leyeron la versión de 2003, que leyeron la versión mucho más corta que esta de 2007, y que tienen sensaciones de lectura, que tienen mejor detallitos, son detalles, ¿no? Que ha pasado mucho tiempo, sobre todo el primero. Pero a lo mejor tienen eso, una impronta de aquella lectura, o se acuerdan de alguna pieza concreta, por la razón que sea, porque estaban en una situación parecida, o vieron reflejado a algún familiar o amistad. Entonces, he pensado que eso también debería respetar, esas sensaciones. Por ejemplo, hay piezas como 13 fotos, donde yo voy recogiendo al principio de cada parte, hay textos que yo he visto realmente escritos en Madrid, en algunas partes, en grafitis, en carteles, en anuncios de actos culturales, etc. Y todo eso era como una incorporación directa de la realidad del Madrid de entonces.
Y yo podría ahora, en 2022, que está haciéndole cambio este libro hasta prácticamente mayo, como bien han sufrido Lidia Rey, la hizo la técnica y Iván Tarrida, el editor de la Agencia Múltiple, pues yo podía haber cambiado esas citas, haber metido otras más actuales, ¿no? Pero la actualidad está porque hay piezas escritas este mismo año, hay una pieza en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Escrita este mismo año. Pero me interesa que lo que estaba escrito en el 97, que hasta cierto punto, no que reflejara, pero bueno, que sí había un ambiente en 1997 o 1998, perdurara tal cual. Porque creo que es importante para los lectores, sobre todo los lectores que tienen una cierta edad, pues ver ahí reflejados algunos nombres que a lo mejor para los lectores millennials, los más jóvenes, ni siquiera saben quiénes son, ¿no? O sea, gente como Tierno Galván, que aparece, que he recogido algunos bandos de Tierno Galván, a los pocos que no sepáis, que era un alcalde de Madrid, que era un escritor, bueno, era un gran erudito, un señor muy culto, capaz de hablar en latín, como estamos nosotros hablando en español, pero que tenía una escritura prodigiosa y hacía unos bandos como alcalde, que son piezas retóricas fantásticas. Algunos párrafos de esos bandos de Madrid, de la alcaldía de Madrid, he querido recuperarlos. Entonces, todo eso me parece, incluso eso, recuperar esos bandos de Tierno Galván, me parece interesante como documento histórico que contribuye al caleidoscopio de ese Madrid, de esa España, de la época, y creo que es también hermoso para las personas que lo lean en el futuro, bien sea para recordar o para conocer, si son más jóvenes, creo que es bonito que eso esté ahí también. Tengo una duda con la parte final, el diario. Sí. ¿Por qué acaba? No necesariamente podría o debería estar acogido a Circular 21. Es decir, podrías haber desgajado ese diario. Sí. Bueno, también podría haber desgajado, aunque tú digas Centro Europa, no, creo que comparten una determinada idea, ¿no? O Tres Cabezas de Vaca. Es decir, podrías pegar o sacar tu poesía de aquí. Pero dentro de ese ejercicio de cartografía, ahí en el diario la cartografía no es una cartografía física, es una cartografía temporal. Y entonces hay como un salto, ¿vale? A otro lado. Sí, a ver, ¿Por qué es una decisión que tomé largamente, o sea, no fue un capricho pasajero, tenía bastantes años he tenido 12 años para pensarlo, porque eso lo escribí en 2010, en la parte de DER, que es como se llama la parte del diario final, y que es un experimento de escritura en tiempo real, es decir, de un mes, escrito durante un mes, en todos los espacios que podía dedicar a la escritura, dejando constar, digamos, la experiencia biográfica de una persona que parece que soy yo, pero no tengo por qué ser yo necesariamente. Es decir, haya habido una... Pido disculpas cuando te interpelo como si tú fueses el autor. Y además te lo digo en serio. Te pido disculpas cuando te interpelo como autor. Porque creo que hay otro personaje. O sea, claro, a eso iba, exactamente, ¿no? O sea, la idea era... Bueno, ahora mismo llego... O sea, porque veo, desde empezar... aproximadamente en la página 500. ¿No? Digo, vale, llevo 516. 517. Creo que lo debo tener por aquí más. Entonces, bueno, llevo 517 páginas de ficción. ¿Qué pasa si ahora engaño al lector diciéndole que le voy a cambiar el registro, que lo voy a introducir en un terreno autobiográfico para, digamos, utilizarlo como cama elástica para hacerlo saltar todavía más dentro de la ficción? O sea, es como una especie de trampa retórica en que hay un documento, el documento más autobiográfico e íntimo posible, que es el diario de una persona, el diario íntimo, a veces se conoce con ese nombre. ¿Y qué pasa si lo utilizo como un mecanismo para hacer una ficción de segundo grado cuando parece que hemos cambiado de registro? Entonces me pareció interesante. Y la presencia de Marrakech, la presencia continua de la ciudad de Marrakech, creo que también era una forma que la vinculaba directamente con Circular, en el sentido de que era otra vez un recorrido bastante obsesivo de una persona que se mueve por una ciudad pues, para llegar al trabajo, para llegar a algunos de ellos son reconocibles, en algunos de ellos hay personas reales citadas. Aparece Juan Goytisolo y efectivamente yo he cenado varias veces con Juan Goytisolo en su casa, pero todos esos elementos
son como para darle una falsa credibilidad al diario. Es decir, verosimilitud. Una verosimilitud al diario que permita que sea recibido por el lector, digamos, inadvertido, por el lector no profesional, podemos decirlo así, como una ñagaza, una trampa autobiográfica para poder hablar con mucha libertad de otras cosas de las que yo quiero hablar y para las cuales el modelo del resto de circular, bueno, pues ya había quedado al margen, entonces me interesaba una nueva forma de atacar ciertas cosas, ciertas ideas, el tema del nomadismo, por ejemplo, la experiencia extraterritorial, en la cual están disfrazadas en esa que está ahí, están disfrazadas experiencias extraterritoriales de otras personas, que yo hago pasar como si fueran la mía, etcétera. Entonces yo entiendo el riesgo de hacerlo, intento que sorprenda, o sea, quiero decir, comprendo que sorprenda al lector, de pronto decir que cambie el brusco dentro del libro, pero me pareció un salto interesante y creo que al final se entiende lo que se propone, y si no, bueno, pues con saltárselo. Yo lo entiendo, pero te he dicho que me da la sensación que pasas de la cartografía física a la cartografía temporal, y al final estás cartografiando exactamente igual. Pero la pregunta iba más por cuando tú esa escritura de un mes la concibes ya dentro de Circular, no. ¿O te la has encontrado después? Lo que te decía antes, la experiencia... No lo has... A la hora de construir Circular 22 ha sido cuando has rescatado todo esto para unirlo a todo este mapa. Sí, es que había textos hay textos y citas que por su circularidad, digamos así, se acaban metiendo por sí solos en la vida. O sea, es algo difícil de explicar, pero que para mí es como un sentimiento de decir, claro, es que su sitio es este. Eso pasa igual a los que estamos aquí, que escribimos libros de poesía, tú vas haciendo poemas y de pronto dices, caramba, pero es que tengo un libro. Acabo de ver un hilo conductor entre un montón de poemas que tenía y ahora todo encaja y ya lo cierro y ya trabajas sobre el libro per se. Entonces yo iba escribiendo varias cosas. Yo cuando empecé a escribir de él, digamos, lo hice como un experimento que se podía publicar aparte. Pero luego dije, pero si esto es lo mismo que Circular, es un personaje que va deambulando por una ciudad y que ficcionalmente va rellenando. De hecho, él va conduciendo y empieza a imaginar, ha visto a un señor, el señor se queda atrás, pero él ya no está conduciendo, él se va con el señor para ver dónde va y resulta que se va no sé dónde, para ver con su mujer. Es decir, son como exponetas de ficción que se van sucediendo dentro de un tiempo y de un espacio, como tú bien has visto. Entonces, llega un momento en que la idea de incluirlo en Circular como que madura por sí sola. Digo, no, claro, es que su sitio es este. Había otra parte que se llamaba... no recuerdo, tenía un título en inglés. Y fue una parte que escribí en el Albuquerque. Y que era otra cosa, otro experimento de escritura diferente. Pero ese lo saqué. Porque me parecía que ya era más repetitivo. O sea, que ya era demasiado parecido a lo que era Circular. En cambio, lo he dejado precisamente por lo que tiene de similar y a la vez diferente. O sea, que creo que le aporta sin repetirse. Porque ya, digamos, una de mis grandes preocupaciones al final era, tampoco se puede abusar de la paciencia del lector. O sea, cada pieza que le des, de verdad tiene que aportar algo. Entonces, durante este año, más que incluir, lo que he hecho es quitar porque tengo mucho más material. Los que me conocen lo saben, que tengo mucho más material. Por supuesto. Pero llega el momento en que dices, a ver, ¿esto está enriqueciendo el libro o lo está engordando? No. Y bueno, pues las chicas de engorde creo que son perjudiciales. No son necesarias. La idea joyciana del Ulises está de alguna manera circular, aparece citado y demás dentro del libro, pero esa idea de un personaje recorriendo un día de una ciudad. Y tú lo haces al revés y dices un mundo recorriendo a un personaje durante 25 años. Es una especie de otro lado del espejo. El Ulises no está, el Ulises de Joyce, para ser exacto, no está en este libro, nada más que en un elemento, que es el capítulo, creo que el 9, de Ulises, que se llama Los Muelles del Sol, en el cual Joyce lleva a cabo un experimento que es recorrer
todos los estilos literarios de su tiempo durante ese rato. Entonces yo dije, me gusta esa idea, me interesa, y yo lo voy a hacer, pero con todos los existentes, en todos los momentos históricos, dentro de un orden, quiero decir, no hay una jarcha, no hay una cuaderna vía, porque, hombre, tampoco no hay en el libro, ¿no? Lo tendrás en casa. No, si lo tengo en casa, porque tengo un manual de métrica no publicado en editor, en el cual sí que tengo también jarchas y cuadernas vías escritas para los. Pero sí me interesaba mucho la idea de aprovechar todos y absolutamente todos los estilos, técnicas, géneros, registros de escritura, y no solo de escritura, porque también hay canciones, como sabes, es un reggaetón metafísico, un trap. Sí, eso no te lo perdonaré nunca. Hay un hip hop, hay un montón de técnicas de escritura que he ido tomando de la literatura, pero también de otras cosas, de la publicidad, de la música, del cine, también hay muchos elementos del teatro. O sea, quería que fuera una especie de suma en el sentido latino del término, de procedimientos de escritura todos puestos al servicio, para que fuera también un libro mundo en ese sentido, una panoplia de registros y de posibilidades de escritura. Porque me gustan los desafíos absurdos y disparatados, y esto me parecía también pertinente. De hecho, iba más la idea por ahí, ¿no? Sí, porque remedas un poco esa, bueno, remedas no, simplemente te acoge a esa vocación de decir, voy a entretenerme. Tú has dicho que fuiste el otro día siguiendo con la afición de que en realidad fuiste a entrenar. ¿Las piezas son todas deliberadas o son o ha habido ejercicios de entrenamiento que han salido bien y has dicho, joder, pues también me las quedo? Sí, claro, porque es que es natural que así suceda. Decir, sobre todo cuando eres muy joven, tú dices, me voy a proponer hacer algo. Tú no has sido joven nunca. Tú ya eras opositor cuando tenías 2 o 3 años, seguro. Tanto no, pero la verdad que soy un poco viejuno, sí que sí, de los jóvenes. No, tenaz. Esa tenacidad no es propia de la juventud, creo yo. Bueno, pero eso va por otro lado. Pero eso nace cuando tengo 27 años, que después ya está. Sí, ya no eres tan joven. Eso nace un poquito más tarde. Pero lo que estaba diciendo, que sí, que una de las maneras de escribir, y siempre lo digo a los alumnos de escritura creativa, de mis talleres, etcétera, y no porque lo dijera yo, sino porque ya lo decía Ernesto Sábato, que había que hacerlo, era hacer ejercicios de estilo. Es decir, ¿te gusta Kafka? Haz un cuento como Kafka. ¿Te gusta Borges? ¿Te gusta Virginia Woolf? ¿Te gusta quien sea? Bueno, pues, entrénate diciendo, esto podría pasar podría ser un falso manuscrito encontrado de Virginia Woolf o de Marcel Proust. Una falsa edición crítica de un libro. O una falsa edición crítica, como el pálido fuego de Nabokov, etcétera. No sé. Creo que eso es fundamental para entrenar la mano cuando eres joven. Entonces, se puede hacer eso con autores y también se puede hacer con técnicas, con procedimientos, y algunos de ellos sí, efectivamente, son ejercicios que he probado a ver si salían bien. Los que creo que han salido mal los he quitado. También he tenido ayuda, pues, como digo al final del libro, porque cuando apareció la primera versión, bueno, la segunda, algunas personas como Elvira Navarro, la escritora, o como Francisco Solano, que era crítico en Babelia, bueno, pues comentaron que Elvira en privado y Francisco Solano en público, que había algunas piezas que parecía que estaban un poco de relleno, o más bien como al servicio de un tono que de verdad que realmente no sumaban tanto, sino que eran como para mantener un tono. Y bueno, yo que soy bastante autocrítico, tomé nota de eso y las he ido localizando, creo, y extirpando a lo largo de los años, porque llega un momento en que te das cuenta que eso queda. La reduplicación es lo peor que le puede ocurrir a un libro, a no ser que tenga una intención de verdad. Entonces, esa crítica ajena me ha venido bien para darme cuenta y estar vigilante de la propia, o sea, de combatir la facilidad, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Tengo facilidad para escribir, pero también lucho para no tenerla, en el sentido de intentar forzarme a hacer las cosas lo mejor posible, pero no para mí, sino para el lector. Eso era quizás el éxito del Centro Europa fue eso, ¿no? La escritura extrema para puesta al servicio de un efecto de lectura. Y bueno, aquí también he intentado mantenerlo eso a escala,
intentando eliminar aquello que fuera un mero ejercicio y dejando aquello que de verdad consiga aportar algo, aunque yo creo que aporta. Dos cuestiones jurídicas. Hay una zona, voy a decirte en qué parte del mapa está. Vale. Ya la tengo también aquí marcada, ¿vale? Sale un poco antes el señor Tres Cabezas de Vaca, una vez más. Calle Juan Pérez de Zúñiga, 126. ¿Es una cuestión jurídica? Tú hablas de derecho de familia aquí. Hablas de derecho de familia. Sí, me van a meter en un jardín. Aquí la cuestión no es si tu marido te ha puesto no los cuernos, sino si quieres hacerte vieja sola o no. No era, en fin, era más aparte de la humorada, ¿no? Pero la segunda cuestión jurídica, los derechos del texto. Esa idea me interesa muchísimo. Formulada además como, porque es decir, que no es infrecuente que alguien diga, yo los textos antiguos a mí me gusta tocarlos, porque por lo que creo que además sabemos todos, ¿no? Es decir, el texto antiguo ha sido escrito por un escritor que ya no existe. Correcto. Y entonces, ¿por qué vamos a ir a corregir a alguien, a molestar a alguien que no existe y que no se puede defender de esa corrección, ¿no? Y de esa reescritura? Pero tú lo planteas desde el propio texto y además lo planteas como un derecho. Y esa idea me parece muy interesante, que no sé si tiene que ver por cómo te fuiste arruinando la vida en los años universitarios de la misma manera que yo, porque al final lo jurídico tiene algún tipo de presencia a la hora de hacer estas construcciones. Desde luego, si lo tiene a la hora de construir todo este urbanismo afectivo que hace y que convocan, ¿no? No sé si también porque tienes el enemigo en casa, pero me interesa mucho esa idea del derecho del texto. Eso da para que escribas otro ensayo, así como el sujeto boscoso, ¿vale? De por lo menos 450 páginas y se lo cuele a la Universidad de Sevilla, porque la de Málaga está, como muy bien sabe Paco Ruiz Noguera, estamos ya de salida, estamos a punto de vendernos como si fuéramos un Starbucks, pero a lo mejor Sevilla lo puedes colocar. Derecho del texto. Bueno, el derecho del texto fue una idea que tuve precisamente durante el proceso ya de recuperar y de empezar a pensar en cerrar el proyecto, ¿no? Porque yo quería escribir este libro durante toda la vida, al principio. Yo lo pensé, esto lo voy a escribir hasta que me muera. Luego pensé, cuando ya llevaba 25 años, digo, ¿qué 25 años? No, mira, si empiezas de mayor, quiero decir, ¿no? Si empiezas con 0, pero cuando tú empiezas algo con 27 años y le dedicas 25, ya es una vida. Tampoco hay que ser pesado, ¿no? Ni contigo mismo ni con los demás. Está bien así, yo creo que el volumen tiene un tamaño suficiente y tampoco hay que perseverar, porque se puede caer en el riesgo de engordarlo simplemente por la obsesión de llegar hasta el final. Entonces, cuando ya pienso en ponerle fin, en cerrarlo, me encuentro, pues claro, con materiales que son muy antiguos. Es que realmente el otro día, viendo esas fichas, lo comentaba Virginia, las leímos, algunas de ellas las comparamos, y que son textos muy parecidos del 97 aquí, con algunos cambios estilísticos, porque uno madura y mejora, ¿no? Con el aprendizaje. Pero son muy parecidos. Entonces, yo decía, los textos, sobre todo los que ya salieron publicados en el 2003 y en el 2007, aparte de lo que he comentado de la memoria de los lectores, es que no se deben traicionar. ¿Por qué? Porque el tiempo los ha fijado de una determinada manera. Es decir, no es casual que yo los escribiera así, en aquel momento. Entonces, lo voy a tratar de explicar con un argumento, creo que es fácil de ver. De estos sábados también es curioso, que no lo cito mucho, pero ya lo he citado 2 veces. Decía que se detecta un mal escritor o un escritor torpe en sus comienzos cuando escucha una conversación en un bar, la transcribe y luego va a su casa y la coloca tal cual dentro del libro que está escrito. Eso es un signo de amateurismo total, ¿no? De falta absoluta de profesionalidad literaria, porque él, de una manera muy ingenua, loable, pero muy ingenua, piensa que está logrando realidad con el texto. Y no se da cuenta de que el contexto es oral, de que es una conversación hablada, de que el propósito de esas personas no es
estar entre páginas para luego ser leídos por terceras personas. Es decir, los mecanismos retóricos, sintácticos y sobre todo de pragmática, que es lo más importante, es decir, de recepción, están completamente, te los acabas de saltar de una manera que un lingüista te trituraría. Pero también un profesor de literatura también te sorprendería, porque esa no es la forma de hacer las cosas. ¿A qué viene esto? Viene a que si yo en 2022 intervengo sobre esas piezas y las cambio, estoy haciendo justo lo mismo, pero al revés. Estoy dejando que mi vida actual se interponga y entre como un elefante en una cacharrería sobre textos que tenían sentido tal y como estaban hace 20 y tantos años, o hace 15. Entonces, la operación es la misma ingenuidad. Pensar que tú vas a mejorar un texto, o cambiarlo, o mejorar, o corregir un texto que en realidad ya nació como tenía que nacer y así es como debe de quedarse. Y creo que esos son los derechos de los textos que uno escribe, ¿no? No interviene demasiado. Y muchas veces en poetas que han reescrito mucho, como Juan Ramón Jiménez o como Antonio Lamoneda, de también un libro que se llama Reescrituras, tú lees la versión en últimas, ¿no? Sobre todo en el caso de Juan Ramón, y te das cuenta que en realidad no son mejores, simplemente son más afines al momento y sus coordenadas estéticas de cuando las estaba corrigiendo. ¿Era mejor poeta entonces Juan Ramón Jiménez? Sí, seguramente porque había crecido, era mejor poeta. A mí me gusta más el Juan Ramón Jiménez a partir de Animal de Fondo, etc. Pero algo antinatural ha sucedido. Es como, no sé cómo decirte, como si vistes a una persona, la disfrazas de otra cosa o la disfrazas de otra persona. Hay algo monstruoso. Se ha perdido una espontaneidad, una naturalidad por el camino. Y eso le pasa a algunos textos de corrección de Juan Ramón, ¿no? Que han perdido la gracia y la naturalidad que tenían al principio. A lo mejor eran menos perfectos, literalmente, pero eran mucho mejores, porque no se trataba de ser perfectos, se trataba de acertar, de llegar al lector. Y eso es el peligro que yo he intentado evitar. Y por eso he mantenido los textos, salvo una corrección de latas o de pura estilística, los he mantenido tal y como estaban. Y esa idea también es una idea de respeto y vuelvo a lo que decía al principio, de afecto al propio autor que los escribió. Porque a veces es difícil reconciliarse, ¿no?, con algunos textos antiguos o... Sí, de alguna manera lo están... Algunos de los textos antiguos han desaparecido. Eso también demuestra que, bueno, que no hay complacencia con el anterior escritor. Ni tampoco pienso como en términos de afecto. Pero sí respeto por lo que ese autor escribió, con textos que estaban bien o decentes durante esos años, digamos, primeros. Sí que hay respeto, en el sentido de que él sabía mejor, ya creo que acabo de entender, creo que acabo de enviar. Él sabía mejor que yo lo que había que hacer con ese momento. Aquel Vicente, de 1997, del año 2002, sabía mejor que yo lo que había que hacer con esa idea. Porque yo ahora llego y me encuentro un texto. Y ya no sé si está operando el crítico Vicente Ruiz Mora, el corrector, el escritor, o es otra persona, es otro mundo. Él lo sabe mejor. Entonces, debo respetar lo que dice. Yo quisiera que si alguien quiere intervenir, porque llevamos aquí un rato ya largo, pues que lo hiciese y antes de que saquemos la cerveza y los canapés, que de verdad que los tenemos aquí debajo. Rafa, enhorabuena lo primero. Yo leí un libro tuyo que me gustó mucho, un ensayo sobre la ficción. Tú eres un ensayista, eres un crítico y evidentemente sabes esto mucho más que todos nosotros. Y has dicho algo en alguna entrevista que me ha interesado mucho sobre la forma, has hablado de la forma de hoy día hacer novela o qué tipo de novela tiene sentido hoy día. Y antes que has citado a Paul Valéry, me acuerdo, digo, ¿tiene sentido ya La Marquesa salió a las 5? No, eso ya no parece que tenga mucho sentido, como él decía, que no escribía novelas por eso, pero ¿qué tipo de novelas crees tú que hoy día tiene sentido, ¿no? ¿Esto es ¿te referías a esto? No, pues quiero ser muy cuidadoso con eso. Además, en las entrevistas siempre intento ser muy preciso. Este libro, y lo estoy diciendo para la entrevista, es mi respuesta a lo que yo creo que debo hacer con la novela del siglo XXI. Ahora, yo como lector soy muy feliz viendo la infinita diversidad de maneras en que otros colegas míos se están respondiendo la misma pregunta, cada uno con su tema, con su estilo. Si yo creo que hoy en día tiene un sentido hacer una novela, digamos, naturalista o realista, tal como se entendía en el siglo XIX, hombre, yo creo que no, a no ser que haya una voluntad paródica, a no ser a la cervantina, digamos,
o que se haga una cosa tan espectacular que podamos salvar por sus valores estilísticos o filosóficos, etcétera, pero quedaría como un poco kitsch, quedaría como un poco ahí cronológicamente desfasado. No es como hacer ahora, a esta altura, un bodegón perfecto, intentando hacer un bodegón del siglo XVII o del XVIII. Dice, bueno, sí, es que, vale, como bodegón es espectacular, pero esto es lo que yo tendría colgado en mi casa, lo que yo miraría si yo quisiera enriquecerme espiritualmente con una obra de arte hoy. Entonces, lo único que pido, pero como lector, como lector, que compro muchos libros aquí en Luces, entre otras cosas, cuando pago dinero por el libro, lo que me gustaría es que el autor o la autora entendiera la época en la que vivimos y actuaran bien a favor o bien en contra. O sea, que escribieran a favor o en contra, pero por lo menos desde una autoconciencia de lo que están haciendo. Que no ignoren la historia de la literatura. Eso significa no ignorar a Clarín, a Galdós, a Balzac o a Jane Austen. Pero también significa no olvidar a Joyce, no olvidar a Samuel Beckett, no olvidar a Mallarmé, no olvidar a Camilo José Cela, a Torrente Ballester, a Carmen Martín Gaite, a Juan Benet. Gente que se ha tomado muchas molestias por hacer obras canónicas desde esquemas literarios completamente diferentes. Y eso también es igual de clásico y es igual de respetable y de tradicional que los otros autores que he dicho. Y entonces, claro, lo que a mí me gustaría es ver en los contemporáneos ese respeto por todo tipo de tradiciones, no solamente por uno, el realismo tradicional castellano. Por favor. Sí. Ahí, siguiendo un poco con esta primera pregunta, primero enhorabuena por tu libro y por tus libros. Siguiendo en esta idea de la ficción que tú concibes como literatura de calidad, he querido leer y he querido leer, aconsejado por ti, algunos artículos en donde hay una crítica de la autoficción, del desarrollo tan enorme que tiene en la actualidad la autoficción como una pérdida para la literatura. Y la defensa de la ficción, me parece que ahora también, cuando ha hablado hace un rato, ha hablado de que la cartografía de Madrid tiene interés para ti por la ficción, no por la realidad. Puede tener relación con esto mismo también que estoy diciendo, y también que el centro está vacío, ¿sabes? El centro somos cada uno y las afuera están llenas, son los demás, la gente, las cosas. Puede ser también que tenga relación entre la idea de la autoficción y ficción. ¿Podría comentar un poco esto? A mí me ha interesado mucho. Sí, a ver, dos precisiones. La primera es que yo estoy en contra de la mala autoficción, no de la buena. De la buena me encanta. La segunda es la autoficción es ficción. También. Lo que pasa es que el tipo muy específico de ficción, el mayor experto europeo en el tema, está detrás, se llama Manuel Alberca, autor de varios libros sobre el tema, pero yo lo que creo que ha habido es por motivos comerciales, ¿no? Porque ha habido varios libros que han triunfado, comercialmente me refiero, como el de Karl Ove Knausgård, el escritor noruego, y en nuestro territorio, en el caso de Milena Busquets, que quizá el primer, si no recuerdo mal, el primer gran éxito editorial, digamos, ¿no?, de la autoficción. Pues creo que esas ventas han generado algo que suele pasar en literatura y que yo detesto, y es que muchos escritores que no saben muy bien qué hacer digan, pues esto es lo que está funcionando ahora, yo tiro por aquí. Y autores que nunca habían hecho autoficción porque no estaban en su naturaleza, han empezado a hacerla simplemente porque era la moda comercial, o quizá porque era lo que sus agentes les recomendaban hacer, o quizá por lo que era lo que sus editores les estaban demandando. Eso es lo que yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque como lector se nota inmediatamente cuando alguien que no conoce los clásicos de la autoficción, que no está familiarizado con ella, que en realidad a lo mejor no está ni en su naturaleza, se lanza a hacerlo pensando que es fácil, porque es como hablar de uno mismo y meterle un par de cosas para no tener que mantener el pacto autobiográfico, digamos así, ¿no? Que levantar el contrato de esto, no, es que no soy yo. Aunque aquí hay un personaje que se llama Columno yo, no soy yo porque esto es autoficción, con lo cual no se me puede reprochar a mí lo que él dice, lo que él piensa, etc., ¿no? Es un mecanismo también muy cómodo. Entonces, eso cuando lo hacen no expertos en el tema, personas que no tienen, no están educados, que no están formados en eso y que no están a su gusto y lo hacen por motivos editoriales, eso es contra lo que yo estoy en contra.
pero única y exclusivamente porque como lector lo sufro y como crítico ni te cuento. O sea, es que yo tengo que estar un poco al día y eso me obliga a leer mucho de mis compañeros y contemporáneos y claro, pues cuando te da la impresión de que estás leyendo 300 veces el mismo libro y lo único que cambia es el nombre del autor de la portada, dices, bueno, ¿qué está pasando? Y ya... ¿Quiere decir esto que toda la ficción pura imaginativa es buena? No, por supuesto. O sea, también hay un alto grado de cosas que no terminan de aportar. Pero yo creo que como la autoficción siempre ha estado ahí, esto ya Vicente Colonna, un estudioso de autoficción, lo retrotrae en el tiempo muchísimos siglos. Entonces, es una práctica que siempre ha estado ahí, pero es una práctica que, bueno, porque no era para nada central. La novela imaginativa tenía mucho más presencia. Entonces creo que este retroceso de la novela imaginativa creo que nos ha hecho perder lugar, perder espacio. Y creo que también hay un movimiento que ha sido la aparición del primero, bueno, del cine menos, pero sobre todo luego de la serie de televisión, que ha hecho mucho daño porque le ha quitado trabajo a todos aquellos escritores que pensaban que escribir era contar cosas, contar historias. No, escribir no es contar historias. Las historias, o sea, el chico conoce chica, ¿no? Esa historia es La Cartuja de Parma y es Romeo y Julieta y es un montón de clásicos de literatura. Lo importante es cómo tú has hecho eso. ¿Qué has hecho tú con esa historia? Bueno, las historias no son, a pesar de lo que digan Julio Ramón Ribeiro y otras personas, las historias no hacen los libros. Lo que hacen los libros son las técnicas, las estructuras, el estilo, ¿no? La caracterización de los personajes. Y cualquier... o sea, eso es así. Entonces, si nos centramos, tanto desde la ficción como desde la autoficción, en contar lo que pasa, lo que hay, lo que se dice, una historia concreta, creo que estamos perdiendo lo importante de la literatura, que es cómo se hace eso. Y creo que por eso la literatura está perdiendo lugar, porque está perdiendo, digamos, se está complejando al no decir en qué consiste su trabajo. Hace poco, no voy a decir hace cuánto tiempo, para que no me ubiquen, como lo estamos, si no estuviéramos grabando no diría, pero como estamos grabando no lo voy a decir. Hace poco tiempo, en el último año, digamos así, ha habido un premio de narrativa que se ha concedido a una persona, mujer o hombre, en el cual el argumento del jurado era la importancia de lo que la historia tenía, la importancia como social de lo que la historia tenía. Y claro, yo me quedé estupefacto y digo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿dónde vamos a llegar? O sea, que lo diga luego de la prensa como para explicarle a los lectores. Acaba de aparecer una novela que habla de este tema, que está en actualidad. Bueno, yo eso lo puedo entender, ¿no? Porque, vale. El jurado, que sea el propio jurado del premio, que sin dar un solo argumento sobre la escritura, sobre el estilo, sobre en fin, la parte literaria de la novela, su único argumento es que esta novela premiada nos ha gustado mucho porque habla de esto. O sea, creo que estamos perdiendo el norte por completo y creo que nuestro reducido espacio social o nuestro decreciente espacio social se debe a que estamos perdiendo el norte todos un poco, autores, editores, agentes y también un poco, a lo mejor parte de la crítica también está perdiendo. Bueno, esto rebasa mucho lo que yo te preguntaba sobre la polémica de ficción, autoficción y te lo agradezco mucho. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera poner un aprieto a Vicente? Que no se deja poner en aprieto. Bueno, pues no sé si yo aprovechando que se está grabando Vicente y para despedir el asunto y aprovechando que además tu declaración se graba y estás asistido de letrado, ¿vale? Esto se acaba. A ver. Está grabado y hay abogados en la sala y... A ver, y el uno incluso ha cobrado. Yo creo que sí. Mi editor me decía el otro día que él sospechaba que iba a haber un circular 53. Yo estoy con John. Pero a ver, yo lo doy. El presentador está por allí, creo que tiene ahora 6 años, con lo cual dentro de 25 años estará en edad de poder presentar. África, no la que está por ahí en tercera fila, lo mismo es la presentadora en dificultad. No, pero a ver, acabo con esto brevemente. He utilizado esta imagen varias veces ya. En mi cerebro ha habido una habitación que ha estado encendida durante 25 años. Y yo he estado 25 años entrando en esa habitación y sentándome a escribir.
he sido muy feliz ahí. Me lo he pasado bomba escribiendo este libro, salvo algunas partes que ya conoces, que son duras. En fin, que hay dolor y hay enfermedad y hay desahucios y hay crisis económica, mucho antes de que hubiera crisis económica, etcétera. Pero yo soy muy feliz en esa habitación. Y claro, además en cada entrevista o en cada presentación como que todavía me obligan o me obligo a sentarme otra vez en el mismo sitio y a volver a ser feliz durante un rato recordando todo esto. Entonces, yo supongo que en algún momento de presentación se va a cerrar y quiero pensar que se va a cerrar. Ahora, tampoco soy totalmente dueño de lo que pueda pasar. Yo prefiero ver qué ocurre. Creo que se ha acabado, pero ya veremos. Pues, Vicente, te doy las gracias de nuevo por la suerte de poder mantener esta conversación y la suerte en general de tenerte como contemporáneo. Me parece una cosa como muy valiosa. No tiene uno tantos contemporáneos valiosos cerca y eso creo que es un privilegio no solo para mí, sino para todos. Así que darte las gracias, darle las gracias a vos por la organización y a todos los que habéis venido esta mañana. Muchísimas gracias, de verdad.